Psicología en Familia, con la doctora Luz Marina Locarno. Yo les deseo siempre lo mejor. A mí me encanta encontrarme con ustedes. Ayer vimos la primera parte del especial del bullying, ¿verdad? Vamos a ver hoy la segunda parte. Es un trabajo bien realizado que busca que entendamos de qué se trata y que tratemos también de encontrar actitudes que nos ayuden a solucionar ese problema. Vamos con la segunda parte. Los medios de comunicación. Los medios de comunicación ejercen una influencia poderosa en nuestros hijos. Ojo, los contenidos violentos en las historias, novelas, películas, programas, videojuegos, entre otras, documentales, series en general, ejercen una poderosa influencia negativa o positiva en nuestros hijos. Te voy a esperar hasta que terminen las clases. Ven preparado, con 50,000 yenes. Oigan, ustedes, ¿qué están haciendo ahí? Nosotros observamos con preocupación que algunos programas de televisión, canciones infantiles y canciones de adultos, pueden estar mandando un mensaje dirigido a la perpetuación de este tipo de problemas. Igualmente el desarrollo de videojuegos que enseñan a los chicos a ser matones, abusadores. Si tenemos en cuenta que el desarrollo de una persona no se da de manera aislada, sino que precisamente como un sistema en interacción con los distintos ámbitos, escolar, familiar, social y con el macrosistema general, cada uno de estos ámbitos cumple un papel importante en cómo los sujetos aprendemos los comportamientos que son validados en nuestro contexto social. Con frecuencia me preguntan qué podemos hacer los padres si en televisión se dan estos programas. Infancia fui feliz. Nosotros en principio deberíamos hacer cada vez más uso de las posibilidades de denunciar en los canales los programas de acuerdo a la protección al consumidor, los programas que creemos que atentan contra el desarrollo sano y las franjas en las que se están transmitiendo. Adicionalmente, creo que somos responsables de lo que nuestros hijos consumen y tenemos que estar atentos del tipo de televisión, literatura, música y demás que nuestros chicos están escuchando. ¿Qué significa eso? Mi hijo puede estar viendo un programa de televisión en los que aparece un episodio de esto, pero yo como adulto responsable, testigo, lo que debo generar es una reflexión en torno a la situación. ¿Qué piensas de esto? ¿Qué te parece bien de este problema? ¿Por qué te parece que esta actitud fue adecuada? ¿Por qué no? ¿Cómo reaccionarías tú? Con frecuencia vemos que los chicos se ríen cuando ven los programas de televisión de la situación de la víctima. Enseguida nosotros debemos actuar en consecuencia y ayudarles a desarrollar un pensamiento crítico en torno a ello. Los niños, dependiendo del momento evolutivo, no siempre tienen elementos para analizar la situación como un todo y se pueden centrar en aspectos llamativos de la situación que desafortunadamente no suponen el que entiendan el dolor que hay detrás de ello. Por tanto, nosotros debemos ayudarles a cumplir ese papel y que ellos puedan entender hasta dónde son situaciones que se pueden tolerar y hasta dónde no se deben tolerar. Los padres de familia tenemos el compromiso de supervisar a nuestros hijos en cuanto a los contenidos que van recibiendo a través de los medios de comunicación desde muy temprana edad. Así como nunca tú le darías una caja de tabaco a tu hijo o una botella de alcohol, tampoco puedes permitir que tu hijo tenga carta abierta para ver todo tipo de contenido a través de los medios de comunicación. ¿Y la sociedad? Yo sé que muchos dirán, pero es una mamadera de gallo, es una tomadera de pelo, son cosas de pelados, ¿sí? Es normal, eso hace parte de la cultura de los estudiantes, de la cultura escolar. No tenemos que decir no. ¿Qué es importante? Este no es un tema en el que lo que hagamos tiene que ser dirigido solamente a los estudiantes. Es un tema del que los estudiantes aprenden de lo que observan en el contexto social y de los adultos del entorno. Por tanto, sí, profesores, padres,
personal del entorno, medios de transportes, las personas que atienden la tienda escolar, las personas que hacen el aseo, no entendemos que se debe tener cero tolerancia a situaciones de violencia, probablemente algunos esfuerzos van a ser perdidos. El bullying es un fenómeno que se ha manifestado a lo largo de toda la vida. Cuando trabajamos con los grupos de profesores, padres y demás, siempre nos dicen, pero esto ha ocurrido siempre. Eso es así, parece que desde siempre se ha presentado el bullying, pero no tenemos manera en este momento de identificar si el fenómeno se ha incrementado o no, porque no hay medidas previas que nos permitan hacer ese contraste. Lo que sí ha cambiado es el papel que está tomando y la visibilidad que está teniendo este problema en el momento actual. ¿A qué se debe esto? Yo creo que como en distintas situaciones de tipo social, la historia de cada país, de los problemas sociales que enfrenta, va determinando la posibilidad de darle lugar a la visibilidad de un problema o no. Este problema ha sido identificado desde los años 70 en países como Noruega, cuando ya el primer investigador en torno al tema lo evidenció, y las investigaciones empiezan a darse en Europa alrededor de esa década. Posteriormente vemos desarrollos en otros países europeos como Inglaterra, en España y posteriormente Estados Unidos, y hacia el año 2000 diría yo que en Colombia se empiezan a hacer las primeras aproximaciones al entendimiento del problema. Como decía, creo que depende un poco de la sensibilidad y del momento de desarrollo social que tenga un país para darle lugar y visibilidad a un problema que permaneció oculto. Madurez para valorar que la agresión que está ocurriendo en los colegios es tan importante como la que pueda ocurrir en otros contextos de la vida cotidiana. Importante que la sociedad en general nos sensibilicemos frente al tema y más que hablar, cada uno asuma lo que le corresponde. Como funcionario público, ¿qué planes concretos se desarrollan? Como padres de familia, debemos participar en la institución, ¿sí? En la escuela para padres, por ejemplo. Si la institución no ha tomado la iniciativa, tú como padre de familia, aunque tu hijo no sea víctima de la violencia escolar, no lo haya sido aún, ¿sí? Sería bueno que lo propusieras en las reuniones de padres de familia, de cómo van a trabajar juntos para elaborar el programa de prevención de violencia escolar dentro de la institución y cómo cada uno puede aportar. Como docente, al darte cuenta de las situaciones irregulares entre estudiantes, ser más activo e ir más allá de dictar una cátedra, ir más allá y comprometerte con la sana convivencia en la institución. Porque ¿de qué nos sirven estudiantes llenos de conocimiento? ¿Sí? Que sepan 3, 4 idiomas, que rindan exitosamente en matemáticas o en español, pero como seres humanos están totalmente atrasados, no saben tolerar la frustración, no saben resolver conflictos, ¿sí? No saben perdonar, no saben llegar a acuerdos. Ahí podríamos decir que hemos fracasado, ¿verdad?, como institución educativa, cuando solo formamos a nivel académico y no formamos para ser mejores seres humanos. Por eso todos en general, toda la sociedad en general, de una u otra forma, participamos en que este fenómeno continúe, se perpetúe a través del tiempo, o que empecemos ya a trabajar en acciones concretas para acabar con la violencia dentro de las instituciones educativas. Consecuencias. Con relación a las consecuencias, me gustaría señalar que las consecuencias no se dan solamente para la víctima y ni solamente para el agresor. Las consecuencias también se dan para los testigos. Cuando nosotros entendemos eso, los padres vamos a estar bien atentos de la situación, porque vamos a entender que así sea que mi hijo no pegue ni le pegue, pero si mi hijo se queda callado frente a una situación de estas, también va a tener secuelas y consecuencias en su vida adulta. En los casos de las víctimas se ha identificado una dificultad con relación a la manera de establecer relaciones cercanas en la edad adulta. Autoestima baja, dificultades para conservar pareja, miedo, ansiedad, y puede presentarse nuevos episodios de victimización si esta situación no es reparada, no es atendida de manera adecuada en los momentos en los que se presenta. Para los casos de los agresores,
una de las consecuencias importantes en las víctimas también, de manera extrema, puede llegar el suicidio. El dolor de una víctima callado por mucho tiempo, aguantando, puede terminar en las situaciones que hemos tenido que lamentar, donde chicos de temprana edad, adolescentes, se han quitado la vida. Para los agresores se ha identificado tendencias a la conducta delictiva, mantener el rol de agresor en sus situaciones de adultos, también poder perpetuar modelos agresivos en la crianza y consumo de sustancias, de drogas o alcohol en la edad adulta. Hay una tendencia a la delincuencia en estos sujetos. Como bien he señalado, esto dependiendo de la atención o no que se dé al problema cuando éste se presente. En los testigos hemos encontrado que con el tiempo se da una situación de pérdida de sensibilidad ante las necesidades del otro. Y si estamos construyendo una sociedad que significa con un grupo que quiere vivir en convivencia, pues este es un elemento que va en contra de ello, porque estamos creando sujetos que pierden la sensibilidad a las necesidades del otro, la empatía. Adicionalmente, cuando se presentan casos severos de agresión en el contexto escolar, los testigos que no fueron capaces de denunciar sienten culpa por la situación, y la culpa puede generar situaciones de depresión. Entonces, como nos damos cuenta, son situaciones importantes a nivel de salud mental que se pueden presentar en los distintos actores. Lo que nos muestra la literatura y las evidencias de investigación es que esta situación se prolonga desde los años escolares hasta la vida universitaria. Y al nivel laboral encontramos identificado el problema, nombrado de otra manera, pero con las mismas características, manteniéndose la misma situación de abuso. Entonces, la importancia de la intervención a tiempo supone la posibilidad de recuperar sujetos sanos y minimizar la aparición de este problema en momentos futuros. El bullying es una responsabilidad de todos, es una responsabilidad de cada uno de nosotros. No es si mi hijo es víctima, si mi hijo es agresor. Es una responsabilidad mía como adulto, testigo, responsable de la educación y la sana convivencia en la sociedad en la que se desarrollan nuestros niños. Identificar los casos de bullying. Identificar los casos de bullying es complejo, no solamente por la situación que se da, en la que con frecuencia permanece oculto a los ojos de los adultos del entorno hasta que la situación no se hace evidente, normalmente por situaciones de maltrato físico, que son los que salen a la luz pública, ya sea directo o indirecto, sino también por la falta de sensibilidad de los adultos del entorno. Con frecuencia podemos encontrar que algunos padres no son sensibles a estas situaciones y cuando se les reporta que su hijo parece que está maltratando a alguien, lo que dicen es: estas son cosas de niños, déjenlos que se defiendan por sí mismos. Algo importante a tener en cuenta es nuestro contexto machista. El contexto machista promueve la perpetuación de la violencia también en las instituciones educativas. Los padres promueven en sus hijos varones los comportamientos agresivos, incluso los aplauden y se sienten orgullosos al saber que sus hijos son los más temidos en la institución educativa. De hecho, cuando se es padre de un hijo varón que es la víctima de las agresiones, el padre no acoge al hijo, en la mayoría de los casos no hace la intervención que éste requiere para salir adelante de su problemática, sino que el padre se convierte en un segundo agresor de este chico, ¿sí? Es decir, lo rechaza, lo golpea, incluso lo amenaza de que si vuelve a llegar maltratado de la institución educativa, que si se deja nuevamente agredir por sus compañeros, él le va a dar más duro de lo que le pudieron haber ocasionado sus compañeros. Una de las cosas que tenemos que tener claro cuando trabajamos en este tipo de situaciones es que la víctima no es culpable. Nadie merece y nada justifica que otra persona sea maltratado, independientemente de los casos que, por ejemplo, hablamos de víctimas provocadoras. Cuando tenemos estos casos, lo que nos debe preocupar es qué hace que un sujeto genere situaciones de agresión dirigidos hacia ella.
hacia él, porque lo que supone es una persona que está requiriendo una atención más importante. Entonces, la complejidad del mismo problema, por la situación de miedo que los estudiantes enfrentan, la situación de indefensión en el que está la víctima y que está amedrantada por parte del agresor si denuncia el problema, la complicidad de los testigos por miedo a que se revierta el problema sobre ellos o también por falta de habilidades para saber detener al agresor, junto con la falta de sensibilidad o de comprensión de los adultos del entorno de lo que significa este problema, hace todavía más complejo la identificación del mismo. ¿Cómo intervenir? Increíblemente, los agresores tendrán que convertirse en herramienta de transformación de su conducta negativa en una conducta positiva. A través de la intervención terapéutica, es decir, a través de la intervención con el agresor a nivel de psicología clínica, de psiquiatría de ser necesario, a nivel de la intervención de la familia, del núcleo familiar, para que podamos llevar al agresor a entender que no puede ser siendo protagonista de la violencia, sino que se puede convertir en gestor de paz dentro de la institución. O sea que en vez de llamar la atención, en vez de reafirmar su inseguridad a través de la agresión a otros, se convierte en un líder positivo. Y la institución educativa aquí entra a desarrollar un papel fundamental, y es que como parte de la reparación que el agresor debe hacer a las víctimas de la violencia, el agresor deberá convertirse en gestor, promotor de actividades para la prevención del bullying. Este es un método innovador y un método que ha mostrado gran efectividad, cuando como condición para quedarse en la institución para el niño o adolescente agresor, este debe liderar campañas, foros, conferencias, actividades deportivas, ¿sí? Y todo tipo de programa que permita que los estudiantes entiendan por qué la violencia no debe ser una opción para la convivencia en la institución educativa. ¿Sí? Entonces llevamos al agresor a convertirse en un actor proactivo y no en generador de dificultad dentro de la institución. Hablemos ahora entonces de los niños agredidos, a quienes a través también de trabajo terapéutico y a través de el apoyo de padres y docentes participarán de estos programas con su propio testimonio de lo que significa ser víctima. A través de su propio testimonio pueden sensibilizar a otros de por qué no se deben seguir presentando este tipo de situaciones dentro del plantel educativo. Eso quiere decir que agresores y víctimas deberán trabajar conjuntamente para convocar a una sana convivencia a través de las actividades pedagógicas lúdicas dentro de la institución educativa. Hablemos del protagonista que son los espectadores, el protagonista número 3, los espectadores o compañeros de clase, que finalmente son los que aprueban o desaprueban este tipo de comportamientos. Hasta hace poco se les ha prestado atención al papel de los espectadores, es decir, a esos compañeros, a esos estudiantes del agresor y de la víctima que eran pasivos, es decir, que ignoraban la situación, que daban la espalda a la situación o que participaban de esta. Los espectadores tendrán que trabajar en no permitir bajo ninguna circunstancia este tipo de expresión de la violencia dentro del plantel contra ningún tipo de estudiante. Así que la conducta del espectador se convierte en una conducta reguladora, en la regulación colectiva, en la regulación de la mayoría del grupo para que el estudiante agresor no continúe con su comportamiento y para de una u otra forma proteger o defender los derechos de la víctima. Así que nos damos cuenta que los espectadores aquí desarrollan un papel fundamental. Juntos podemos decirle al agresor, no vamos a aceptar tu comportamiento, porque es que el agresor o los agresores son pocos, los espectadores son la gran mayoría. Es decir, que los que van a hacer la diferencia realmente son los espectadores, los que están allí siendo testigos de esta problemática. Hablemos de los docentes, que deben ir más allá del desarrollo de su cátedra, de su materia, y tratar de
inculcar o desarrollar valores a través de los contenidos académicos en los muchachos. Y así como para uno como docente es importante que aprendan a cabalidad los contenidos de mi materia, también abriré espacios dentro de mi cátedra para hablar de la resolución de conflicto, para hacer un ensayo sobre esta temática, para abrir una mesa redonda, para crear los espacios oportunos y darle la importancia que se merece esta temática dentro de la institución educativa. Entonces, el docente desarrollará estrategias creativas, innovadoras para hablar de la temática, ¿sí? No solo conferencias magistrales, aburridas, que realmente no tienen ningún tipo de impacto ni sensibilizan a los estudiantes sobre lo que ocurre. Importante colocar, por ejemplo, videos de testimonios de chicos que fueron afectados con esta problemática o que están siendo afectados, ¿sí? Para sensibilizar a los muchachos, que hagan investigaciones, que hagan sociodramas, que es una herramienta que todos tenemos a la mano en la institución. Miren, no se necesitan millones de pesos, como algunos docentes dicen, pero es que aquí en la institución no tenemos recursos para hacer el programa de prevención del bullying. No tenemos dinero. Realmente no necesitamos dinero, docentes. Necesitamos compromiso y una actitud, ¿verdad?, distinta a la que venimos trayendo frente a la temática de la violencia escolar. Eso quiere decir que se pueden aprovechar los mismos espacios del colegio, materiales reciclables de la institución para hacer carteleras, exposiciones, les decía, sociodramas, ¿sí?, que hablen de la temática. Mira, carteleras, concursos de carteleras sobre el tema de la prevención del bullying, importantísimo. Importantísimo que haya una exposición, que haya una calificación, que haya una premiación, que dentro de los diferentes cursos, ¿sí?, se hagan concursos sobre quién presenta la mejor propuesta para hacer campañas de prevención o qué propuesta tuvo mayor impacto dentro de la institución con mejores resultados, ¿sí? Esa puede ser una de las estrategias más efectivas y mira que no necesitas grandes cantidades de dinero, sino las ganas de hacer. Yo observo que se está aprendiendo a partir de la mayor sensibilidad y conciencia sobre lo que este problema es en los distintos entornos educativos. No existe de manera clara en todos los contextos escolares unos protocolos identificados sobre el manejo de las situaciones de bullying distintos a los de cualquier otro tipo de agresión escolar. Como ya señalé antes, las situaciones son diferentes y merecen un manejo diferente. Con mucha frecuencia uno ve que algunos colegios encuentran que la expulsión es una de las soluciones más positivas en el sentido de sale el agresor, me quito el problema de encima. Eso normalmente supone trasladar el problema a otros ámbitos, ¿verdad? Creemos que todavía hace falta mucho para generar unos procesos de intervención óptimos. Creo que hay un esfuerzo importante por parte de los centros escolares por intentar entender y abordar esta dinámica. Por otro lado, es importante señalar que este año el gobierno nacional sancionó la ley de convivencia escolar, en la que se le da un lugar de manera importante a lo que es el bullying. Esto significa que de alguna manera el problema, junto con otros como es el del embarazo adolescente, el del respeto a los derechos de los jóvenes, están siendo visibles para nuestras autoridades y es un problema que está ganando un lugar importante de cara a la prevención. Sin embargo, es un camino que hay que recorrer, supone unos mecanismos en los que tanto nacionalmente, a nivel departamental y a nivel escolar, ya en el contexto más específico, hay que aprender sobre cómo vamos a manejar esta situación. Entonces, ¿qué he visto yo? Hay distintas situaciones en las que se genera la sensibilización, hay colegios que inician sus propios esfuerzos por la prevención a través de programas de intervención que atienden de manera general el desarrollo de habilidades sociales, la formación en valores y demás, y hay todo un esfuerzo en relación a esto. Frente al fenómeno de la violencia escolar, rectores, docentes, padres de familia, alumnos y comunidad en general debemos comprometernos a ejecutar acciones concretas
para enseñar a nuestros niños a convivir sanamente en el aula de clase. Ahora sí se acabó. Ahora sí se acabó. Lo voy a subir a YouTube y todo para que ustedes puedan tener acceso a este especial, para que ustedes realmente puedan tener este especial sobre el bullying que hemos querido preparar para ustedes, para que nosotros aprendamos a ver qué podemos hacer para prevenir el bullying. Porque está bien la psicología curativa, está bien la medicina curativa, pero es muy importante la medicina preventiva para evitar que eso pase. Espero que tengan conclusiones, espero que tengan afirmaciones claras. Me pueden escribir a palbertojose@hotmail.com o seguirme en Twitter @pelinero y hacerme los comentarios respectivos. Gracias por estar ahí. Chao. Psicología en Familia con la doctora Luz Marina Locarno.